Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Quiero agradecerles su participación como todos los miércoles en nuestra sección de Apuntes del Cuidador y muy especialmente hoy a nuestro amigo, compañero Ferney Camacho, eh, una persona que trabaja todo este tema de trabajo social y el cuidado compasivo con la Fundación Keralty. Eh, Es algo que nosotros como cuidadores debemos saber trabajar y poder compartirlo y no solamente en nuestra labor del cuidado, sino en el tema de nuestra vida diaria, en que seguramente eso nos va a hacer una vida mucho mejor. Ferney, muy buenas noches. Espero que estés muy bien. De antemano, muchísimas gracias por tu compañía, por el tiempo que nos vas a sacar y seguramente que todos lo vamos a aprovechar. Eh, por favor, saluda y te voy diciendo que ya compartí el hospedaje para que puedas tú también compartir tu presentación. Juan Carlos, muy buenas noches, muchísimas gracias, muy buenas noches desde Bogotá para todas las personas que se están conectando. Como siempre es un gusto para mí poder acompañar en estos espacios que promueve la Red Latinoamericana de Cuidadores. Inmensamente agradecido que todos y cada uno de ustedes se hayan interesado en la charla del día de hoy y pues que nos regalen su presencia y estos minutos que vamos a compartir, que de corazón espero que sean de utilidad, que les puedan brindar herramientas y sobre todo que los pueda invitar un poquito a la reflexión y a poder tener una mirada quizá un poquito distinta o más bien más amplia en torno al tema del cuidado que a todos nos atañe y con ese componente que nosotros hemos venido promoviendo desde el programa y es hablar de un cuidado compasivo. Mil y mil gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias Juan Carlos nuevamente por la invitación. Y si les parece, podemos dar inicio. Yo estoy aquí leyéndolos. Para mí es muy gratificante ver que hay personas conectadas desde Colombia, desde Ecuador, desde México. Qué maravilla. Estas son las ventajas que tenemos con la tecnología y de verdad que es muy gratificante para mí poder estar la noche de hoy con todos ustedes. Perdona, Ferney, para no dejar a nadie por fuera, que de Costa Rica también. Estoy mirando aquí por encimita de los que por el nombre puedo ubicar, porque también hay gente que nos va a acompañar de Argentina y del Perú. Pero bueno, listo, Fernet. Todo tuyo el auditorio. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Voy entonces a comenzar a compartir pantalla. Les agradezco que por favor me confirmen si la Ya la están estamos viendo. viendo, Fernet. Perfecto. Bueno, yo entonces, después de este saludo y esta bienvenida para todos y cada uno de ustedes, me presento. Mi nombre es Ferney Camacho Duarte. ¿Quién es Ferney Camacho Duarte? Es un ser humano que por causalidades de la vida, desde hace un poco más de 6 años, ha estado trabajando como parte del equipo de la Fundación Keralty y he estado encargado de la noble misión de promover y coordinar las acciones del programa Colombia Contigo Ciudades Compasivas. Yo lo hago en la ciudad de Bogotá y este programa básicamente lo que tiene como objetivo es poder promover el cuidado con una mirada distinta que pueda resignificarlo y que pueda invitar a todas las personas, a todos los seres humanos, a conectarnos con el cuidado de una manera distinta.
a conectarnos con el cuidado desde la compasión y a conectarnos desde el cuidado con un componente que es fundamental y es contemplar siempre que el cuidado es una labor que no debe recaer solo en los hombros de una persona, sino que el cuidado debe tener una mirada mucho más amplia y que debe ser visto desde lo comunitario, desde las redes de apoyo. Eso es fundamental para poder garantizar que ese cuidado que prodigamos a los que están a nuestro alrededor pueda verse nutrido y que el cuidado pueda distribuirse de una manera muchísimo más equitativa. Eso es lo que hago durante todo este tiempo, lo que he venido haciendo, y pues hoy quiero compartir con ustedes un espacio que espero, vuelvo y repito, que los pueda llevar a la reflexión, a pensar un poquito en torno al tema del cuidado con esa mirada un poco más amplia, porque a veces nos enfocamos en pensar que el cuidado es una acción que solamente damos de cara a otro ser humano y que es una labor individual. Y espero que este espacio del día de hoy nos pueda llevar a ver el cuidado con esa mirada compasiva. Lo primero que quisiera es que por favor nos tomáramos 10 segunditos para que podamos reflexionar en torno a esta pregunta que están viendo ustedes en la pantalla. ¿Qué tan conscientes somos cada uno de nosotros de que el cuidado sostiene nuestro mundo? Me encantaría poderlos leer y en eso le pediría el apoyo a Juan Carlos en el chat. ¿Somos conscientes y qué tan conscientes somos? Bueno, lanzada esta pregunta de reflexión, quisiera pedirle a alguna de las personas que está conectada que me pudiera ayudar y le pediría a Juan Carlos que por favor le habilite el micrófono a la persona que quiera hacerlo, que pudiera colaborarnos leyendo eh, este texto que quiero utilizar la noche de hoy como introducción. ¿Alguien quisiera colaborarnos con esa lectura? Yo, Ya no sé. ¿Tienes yo? Patricia. Patricia, claro que sí, Patricia. eh, la escuchamos. Es leer donde dice visión del cuidado, ¿verdad? Sí, señora, correcto. Hace años, un estudiante le preguntó a la antropóloga Margaret Mead cuál consideraba ella que era el primer signo de civilización con una cultura. El estudiante esperaba que Mead hablara de anzuelos, ollas de barro o piedras de moler, pero no. Mead dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua era un fémur que se había roto y luego sanado. Mead explicó que en el reino animal, si te rompes una pierna, mueres. No puedes huir del peligro, ir al río a tomar algo o buscar comida. Eres carne de bestias que merodean. Ningún animal sobrevive a una pierna rota el tiempo suficiente para que el hueso sane. Un fémur roto que se ha curado es evidencia de que alguien se ha tomado el tiempo para quedarse con el que se cayó. Ha vendado la herida y le ha llevado a un lugar seguro y le ha ayudado a recuperarse. Este es el punto donde comienza la civilización. Muchísimas gracias, Patricia. Sí, señor, con gusto. Este texto me encanta utilizarlo porque también nos lleva a pensar algo que a veces perdemos de vista y es esa importancia tan grande que tiene el cuidado.
El cuidado es el que nos sostiene y es el que ha permitido que evolucionemos como raza humana. Si esta situación que plantean en esta historia no hubiese seguido dándose a lo largo del tiempo, pues no estaríamos hoy en día donde estamos y como estamos. El cuidado forma parte fundamental de nuestra existencia y es también fundamental para el desarrollo como sociedad. Y esto lo pongo como ejemplo para reflexionar porque es fundamental que podamos ver el cuidado con esa mirada tan, pero tan importante. Normalmente el tema del cuidado se menosprecia, se le da un lugar muchas veces poco preponderante y no es así. El cuidado reviste tanta importancia que es la que nos ha llevado a poder evolucionar como raza humana. Y como la noche de hoy nosotros lo que queremos es poder conversar un poquito acerca de lo que es el cuidado con ese componente que nosotros queremos imprimirle y es hablar de un cuidado con esa mirada compasiva, pues considero que es fundamental que primero podamos reflexionar un poquito en torno a qué es la compasión. Y aquí me gustaría escuchar de pronto una o dos personas que pudieran decirme qué creen ustedes que es la compasión, ya sea a través del chat o si alguien quiere levantar la mano para, para participar, con todo gusto. Nadie se anima, sí, nuevamente Patricia, ¿cierto? Pues no sé, compasión es como un sentimiento que se despierta hacia otra persona. Un sentimiento que se despierta hacia otra persona. Buenas noches. Buenas Yo alcé la noches. mano, pero como que no vio. Sí, es que aquí me aparece ser cuidado y me da pena no poderle llamar por su nombre, sino por ser cuidado. Si usted me Ser pudiera Cuidado decir, es la empresa, sí, es mi emprendimiento. Me llamo Lesbia. perdón, ¿cómo? Lesbia. Lesbia, bueno, ya. Bienvenida, muchísimas gracias, Lesbia. Cuéntanos, ¿qué es la Bueno, compasión ser para usted? cuidado, la compasión es un, como dice la compañera, la señora, es un sentimiento que viene aunado, si es posible, a la tristeza, al percibir el sufrimiento de la otra persona. Si yo veo a alguien que está pasando por una necesidad, eh, ya sea una pérdida o de un ser amado, una enfermedad, yo siento empatía con esa persona y siento tristeza y siento compasión y si es posible hasta comparto ese sentimiento de dolor que ella está pasando. No sé si me hice entender. Claro que sí, Lesbia, y una muy buena aproximación. Muchísimas gracias. Eh, Nos gustaría entonces escuchar a Jimena. Buenas noches con todos, buenas noches con usted. Para mí, Listo, Jimena. compasión lo entiendo que es ponerse en el lugar del otro, en los pies del otro, en momentos de crisis. Pero la compasión no solo se queda en la empatía, en, en sentir el dolor de la otra persona, sino que es acción que aparte de compartir el dolor, trata de ayudarle a salir de ese dolor. Eso. Jimena, muchísimas gracias. Con lo que nos han compartido Lesbia, Patricia y Jimena, creo que ya podemos tener completa claridad en cuanto al verdadero significado del valor de la compasión. ¿Por qué lo traigo a colación?
porque normalmente es muy común que en nuestras sociedades tengamos una percepción diferente o distinta, errada de lo que es la compasión. Normalmente muchas personas asocian la compasión con lástima y con pesar. Y pues, si alguno de ustedes conoce un ser humano que le guste que sientan lástima por él, pues me encantaría poder tener una conversación con ese ser humano, porque creo que nadie quiere que los demás sientan lástima por él. Pero es básicamente porque ese significado real del valor de la compasión se ha venido tergiversando y en nuestra sociedad, repito, lamentablemente no lo tenemos claro. Y cuando no tenemos una aproximación real a lo que verdaderamente es la compasión, pues difícilmente vamos a poder ponerla en práctica de la mejor manera. Me encanta, y desde el programa nos encanta compartir el significado del valor de la compasión que da Paul Gilbert, un reconocido psicólogo, y estoy tratando, pero creo que algo está pasando porque se quedó. ¿Ya lo ven? Paul Gilbert dice que la compasión es ese sentido básico de cuidado, y por eso nos gusta tanto la definición de Paul Gilbert, porque asocia la compasión con el cuidado, porque tener compasión es cuidar. Él dice que es ese sentido básico de cuidado, sensibilidad y apertura hacia el sufrimiento propio y de los demás, y la intención genuina de prevenirlo o aliviarlo, como bien lo mencionaba Jimena. No se queda solamente en conectarse y entender el dolor y el sufrimiento del otro, sino que es pasar a la acción, es dejar de ver al otro ser humano con una mirada de lástima, es dejar de ver al otro ser humano simplemente con empatía, conectándose y entendiendo lo que le está sucediendo, sino que es pasar a la acción, por más pequeña que sea, a una acción que lo que lleve sea a poder de manera auténtica querer ayudar a aliviar o prevenir ese sufrimiento. Ese es el verdadero significado de la compasión. Y por eso es tan importante y nosotros hablamos de cuidado compasivo, porque el cuidado en muchas oportunidades, en muchos momentos de la vida, está asociado a circunstancias que per se llevan intrínsecas unas grandes cargas de dolor y sufrimiento. Y entonces, si hablamos de cuidado compasivo, es poder prodigar esa acción de cuidar con ese componente compasivo, ese componente que nos lleva a reconocer primero que todo nuestro propio sufrimiento para poder conectarnos de mejor manera y poder entender con más claridad el sufrimiento del otro. Entonces, aquí la invitación es a que podamos cada uno de nosotros convertirnos en replicadores en nuestra comunidad, con las personas cercanas, de cuál es el verdadero significado del valor de la compasión. Que lo tengamos claro, que no sigamos asociándolo con la lástima y con el pesar, y que nos aproximemos más allá de lo que comúnmente se conoce como empatía o ponerse en los zapatos del otro. Esta es la primera invitación que quisiéramos que hoy ustedes pudieran llevarse y que pudiéramos poner en práctica en nuestra vida cotidiana. Y quiero también compartir con ustedes un poquito para que podamos darle un poquito de profundidad y gane relevancia en cada uno de ustedes el valor de la compasión. La compasión tiene unos componentes muy importantes que son los que surgen en cada uno de nosotros cuando nos vemos frente a la situación de un ser humano que está atravesando por una situación compleja. Algo pasa en nosotros como espectadores. Hay unos componentes que se activan. Ese primer componente
es el componente cognitivo. Y hablamos del componente cognitivo, haciendo referencia a que cuando se activa ese componente es porque en nosotros surge esa conciencia del sufrimiento. Y esa conciencia del sufrimiento surge porque somos conscientes de que el sufrimiento que tiene el otro es un sufrimiento que yo también podría tener o que he tenido en algún momento de mi vida. Por eso es que Paul Gilbert habla de que la compasión se da cuando nos conectamos y entendemos primero que todo nuestro propio sufrimiento. Eso es lo que nos permite con mayor facilidad que haya conciencia del sufrimiento del otro. Y hay otro componente que es el componente afectivo. Nos conmovemos. Después de ser conscientes, nos conmovemos por el sufrimiento de ese otro ser humano. Nos conectamos. Algo se mueve en nosotros. Viene entonces ese componente intencional y es que en nosotros surge ese deseo de ver aliviado el sufrimiento de esa persona, de ese ser humano. Cuando en nosotros más bien se activan estos componentes cognitivo, afectivo e intencional, entonces ya sale a la luz ese componente motivacional, que es el que nos lleva a tener esa disposición de aliviar el sufrimiento. Con todos estos componentes activados, pues simplemente ya nos movemos, pasamos a la acción y llevamos a cabo cualquier acto con esa intención genuina de querer aliviar el sufrimiento. Y cuando hablamos de cuidado, pues cuando nosotros prodigamos cuidado, ¿qué es lo que deseamos en el fondo? Pues ayudar a aliviar ese sufrimiento, que con nuestro cuidado, ese ser humano que estamos cuidando, se sienta aliviado, que esa carga de dolor disminuya e incluso esperamos que desaparezca. Y es por eso que aquí quiero también dejarles esta frase de Thupten Jinpa, un monje budista, que dice que la compasión es esencial a nuestra naturaleza humana, que forma parte de nuestra experiencia cotidiana como seres humanos y que la compasión es clave para nuestra propia felicidad y para el bienestar de nuestra sociedad. Cualidades de la compasión. Hay varias cualidades que son bien importantes y la primera que quiero resaltar la noche de hoy es esta, el reconocimiento de la interdependencia. La compasión surge y se da cuando somos conscientes y reconocemos esa interdependencia. ¿Y qué es interdependencia? Es reconocer que como seres humanos dependemos unos de otros, cosa que se nos suele olvidar con mucha frecuencia. Estoy seguro que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo. Normalmente pensamos y creemos y terminamos afianzando en nuestra mente el hecho de que podemos transitar por este mundo sin depender de nadie. Y la interdependencia es algo que no podemos perder de vista nunca. Dependemos como raza humana unos de otros, siempre y en todas las situaciones de nuestra vida cotidiana. Cuando reconocemos eso, cuando reconocemos esa interdependencia, es más sencillo que surja la compasión de una manera auténtica. Humanidad compartida. Humanidad compartida tiene que ver también con algo que es fundamental como cualidades de la compasión, y es entendernos y reconocernos que aparte de que dependemos unos de otros, en este mundo y en este transitar, todos somos seres humanos iguales.
con realidades distintas, en momentos distintos, viéndonos enfrentados a vivir experiencias distintas, pero a pesar de todo ello, somos seres humanos iguales. Nada nos diferencia. Nada nos diferencia. Y eso es fundamental y ahorita lo vamos a abordar cuando hablemos del tema del cuidado con esa mirada compasiva. La compasión surge de manera auténtica cuando nosotros como seres humanos tenemos la mente y el corazón abiertos para entender, reconocer y resignificar el dolor y el sufrimiento del otro. Siempre nuestra mente debe estar abierta y nuestro corazón abierto y dispuesto. Y algo que es fundamental y muy importante también, y que invito la noche de hoy a las personas que sean curiosas y quieran profundizar un poco en todo el tema de la compasión, que puedan hacerlo, que puedan entrar a la ventanita maravillosa de Google y leer un poco más a profundidad acerca del valor de la compasión, porque una cualidad muy importante es que la compasión impregna nuestras vidas. Está, está demostrado científicamente que hay cambios neurobiológicos en los seres humanos cuando practicamos y ponemos eh, en acción el valor de la compasión, porque está demostrado que favorece a quien la recibe, pero que beneficia muchísimo más a quien la practica, a quien la brinda. Quien ofrece y lleva a cabo una acción compasiva recibe muchos más beneficios incluso que quien recibe esa acción. Yo los invito a que ustedes puedan, vuelvo y repito, leer y profundizar sobre el tema porque pues no contamos con mucho tiempo la noche de hoy, pero sí quería dejarles esta aproximación a lo que es este valor para que podamos nosotros reflexionar y empezar también a tener una mirada distinta y una aproximación diferente y mucho más profunda sobre todo. Y entonces entrando al tema del cuidado, ya teniendo claro lo que es la compasión y para poder encadenar y hablar de este cuidado compasivo, quisiera que habláramos entonces de esa relevancia tan grande que tiene el cuidado. El cuidado, como bien lo dice el título de esta diapositiva, es tan invisible como vital. Todas las personas a lo largo de nuestra vida necesitamos del cuidado. Y el cuidado constituye sin duda alguna un aspecto fundamental en el bienestar humano. Todos los seres humanos queremos estar bien, en la medida de lo posible, lo mejor que se pueda. Y el cuidado es fundamental para lograr ese bienestar, un bienestar integral. El cuidado tiene también una dimensión colectiva. Recordemos lo que veníamos viendo hace pocos minutos. Es lo que nos conecta y lo que nos ha permitido evolucionar como raza humana. O sea que la dimensión del cuidado es colectiva. Tiene una dimensión individual, claro que sí, pero también una dimensión colectiva. Y lo vuelve indispensable para el funcionamiento de nuestra sociedad y para el desarrollo económico de nuestra sociedad. Y además de esa dimensión individual que ya mencionaba que también tiene, pues del cuidado depende el avance social de la especie humana. Vean lo vital y lo importante que es. Su fin último es el de sostener nuestra existencia. Eso es lo que nos sostiene como seres humanos. En todos los momentos de nuestra vida, todos los seres humanos, sin importar ni sexo, ni edad, ni raza, ni etnia, ni nivel socioeconómico, ni nivel educativo, ni el lugar donde residimos, ni si tenemos o no una condición de discapacidad, necesitamos del cuidado. Y
En estas dimensiones que nosotros abordamos del cuidado, también sucede con frecuencia algo, y es que el cuidado lo vemos siempre con esa dimensión física. Siempre que hablamos del cuidado y escuchamos hablar a otros del cuidado, vemos que nos quedamos en el tema de esa dimensión. Cuido porque mi ser querido está enfermo, porque tiene una discapacidad, porque no se puede valer por sí mismo. Me cuidan porque estoy enfermo, porque tengo una limitación que no me permite movilizarme o ayudarme por mí mismo. Siempre miramos al cuidado desde esa dimensión física y nos quedamos cortos si miramos el cuidado solamente en esa dimensión, desde lo físico, porque el cuidado tiene más dimensiones, tiene una dimensión fundamental y que incide en toda esta dimensión física y es la psicológica. No en vano, hoy por hoy, después de lo que nos trajo la pandemia, es que sobre la mesa está puesta la importancia de cuidar nuestra salud mental. La pandemia sacó a flote una cantidad de situaciones que hicieron que muchos reflexionáramos en verdad en torno a lo importante que es cuidar nuestra salud mental. Tiene una dimensión emocional. El cuidado está conectado no solamente con lo físico y lo psicológico. Nuestras emociones forman parte de nuestra esencia como seres humanos. Están presentes en cada uno de nosotros. Por tanto, la dimensión del cuidado también está conectada con nuestras emociones. Y tiene una dimensión espiritual. Como seres humanos que no somos solamente cuerpo, sino que también somos mente y espíritu, pues estamos conectados con eso que hace que entendamos y que le demos sentido a nuestra vida, más allá de las profesiones de fe. Eso que nos conecta a nosotros como seres humanos, y allí el cuidado también tiene una dimensión. Y tiene una dimensión social por lo que ya les había comentado, porque no estamos solos, porque formamos parte de distintas comunidades, porque formamos parte de una sociedad y por ende también debemos contemplar esa dimensión. No perdamos nunca de vista que la dimensión del cuidado no es tan solo física. Tengamos siempre presente que el cuidado tiene esas 4 dimensiones más y que ninguna es más importante que la otra. Todas son igualmente importantes. Y entonces, entendiendo estas dimensiones del cuidado, hoy quiero invitarlos a que reflexionemos y a que veamos el cuidado con esta mirada que llamamos nosotros la tríada del cuidado. Para mirar el cuidado con estas 3 aristas y entendiendo ya lo que es la compasión, pues la compasión es esa base que le da piso a que el cuidado adquiera la relevancia y ese significado tan grande que tiene. La compasión es la que nos mueve a cuidar desde el amor y a cuidar teniendo en cuenta estos 3 componentes. Pero en el centro de estos 3 componentes de los que les voy a hablar está la humanidad compartida. Alrededor de la humanidad compartida, del entender que somos seres humanos iguales, que nada nos diferencia, a pesar de estar en momentos distintos, en realidades diferentes, somos seres humanos, tenemos que ver que para que el cuidado pueda tener esa mirada integral, no podemos perder de vista que lo primero es, la primera mirada que tenemos que darle al cuidado es el cuidado que nos prodigamos y nos damos a nosotros mismos. Cuidarse es esa primera mirada. La siguiente será entonces cuidar a otros. Y la tercera será el ser cuidado.
porque no solamente cuidamos de nosotros mismos, no solamente cuidamos a otros, sino que también es importante que nunca perdamos de vista que también recibimos cuidado. Y a veces sí que nos cuesta que nos brinden cuidado. Esta triada es la que hace que tengamos una mirada muchísimo más amplia en torno al cuidado. Cuando la conectamos con esas dimensiones más allá de lo físico, conectándonos con lo espiritual, con lo emocional, con lo psicológico, es cuando la compasión entra a inyectarle gasolina a esa labor de cuidar. ¿Qué es la humanidad compartida? Como ya les decía, la humanidad compartida se entiende como ese reconocimiento y aceptación de que todos somos humanos y que como humanos el sufrimiento forma parte de nuestra vida y es una experiencia que compartimos todos. En algún momento de nuestra vida, todos hemos sufrido. En los próximos y en el futuro también llegaremos a encontrarnos con momentos de nuestra vida donde sufriremos y eso entonces nos hace entender que sin importar ese lugar en el mundo que cada uno de nosotros tengamos, pues lo que nos conecta y nos hace iguales es eso, es nuestra experiencia y que el sufrimiento forma parte de la vida de todos los seres humanos. La humanidad compartida o común entonces es esa creencia de que todos somos esencialmente uno y lo mismo. Sabía. Se trata de realmente entonces conectar con aquello que de verdad nos une a todos. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero normalmente las situaciones que tienen incorporadas unas altas dosis de sufrimiento son las que nos permiten conectarnos con los otros de una manera mucho más orgánica. Pero lo perdemos de vista, que el sufrimiento es eso que nos une a todos. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, por favor me interrumpen porque como no los estoy viendo, puedo perder de vista. Levantan la mano y con todo gusto. Y entonces para poder propiciar que este sea un espacio que los lleve a ustedes a la reflexión, yo quiero dejarles hoy otra tareita. Voy a dejarles varias tareitas con respecto a esta triada del cuidado, a esta mirada. Cuidarse, esto es tener nuestro propio sufrimiento, es escuchar y regular nuestras propias emociones y es cultivar la autocompasión, es decir, la compasión con nosotros mismos. Porque sí que nos damos látigo a nosotros mismos, ¿cierto? Con quienes somos nosotros menos compasivos es con nosotros mismos. Y poder darle un lugar a nuestras propias necesidades. Y esto sí que es importante cuando nosotros en nuestra vida cotidiana asumimos la labor de cuidar de otro ser humano. Es importante que nos cuidemos entendiendo esto que está aquí. Y entonces aquí vienen las primeras preguntas que yo quiero dejarles a ustedes como reflexión. Si les es posible, tomen un pantallazo para que después, en los momentos que ustedes lo consideren pertinente, puedan responder, hacerse estas preguntas y respondérselas a ustedes mismos. De tanto escucho a mi cuerpo y respondo a sus necesidades de descanso, de movimiento, de cercanía y de disfrute. ¿Cómo cultivo el silencio y la serenidad para pacificar mi mente? ¿Me regalo momentos para estar solo, para pacificar esa mente que nunca para y que siempre está llena de cientos de pensamientos y que nunca podemos dejar en blanco?
¿Qué tan consciente soy de mis emociones? ¿Las escucho? ¿Valido lo que me sucede? ¿Las emociones que afloran en mi día a día, las valido? ¿No les doy un carácter de buenas o malas? Porque normalmente creemos que hay emociones buenas y malas, y no, todas las emociones son buenas, porque son respuestas fisiológicas. Lo que no es tan bueno es cómo las regulamos, es cómo las gestionamos y el lugar que le damos a esas emociones. Y la última pregunta de reflexión para que ustedes puedan responderse: ¿con qué frecuencia sostengo conversaciones que me nutren y me recargan? Propicio espacios para conversar con esas personas con las que disfruto conversar y que me aportan y que me nutren y que me recargan. Respondiendo todas estas preguntas, reflexionando en torno a si qué tanto de esto estamos haciendo, les aseguro que podemos empezar a propiciar escenarios para que podamos cuidar mucho más de nosotros mismos. Y esto es fundamental. No lo perdamos nunca de vista. Cuidemos de nosotros mismos. Y ahora vamos con el cuidar. Cuidar desde esa humanidad compartida que les mencionaba es reconocer esa experiencia humana del otro también, es acompañarla, es sostenerla y es darle respuestas a esa experiencia que el otro ser humano está viviendo. Eso es cuidar. Entonces, también aquí hay preguntas de reflexión para todos ustedes. ¿Desde qué lugar practico el cuidado? ¿Lo hago desde la obligación? ¿Lo hago con resistencia? ¿Lo hago por compromiso? ¿Lo hago por amor? ¿Lo hago con entrega? ¿Desde qué lugar estoy practicando yo esa noble labor de cuidar? ¿Cuáles son las emociones que en mi caso acompañan el acto de cuidar? En mi vida cotidiana, cuando estoy cuidando, ¿cuáles son esas emociones que con más frecuencia afloran? Tomémonos unos segundos para pensarlas, reconocerlas cuando surjan, cuando lleguen y podamos darles ese lugar y podamos validarlas para que no nos carguen y para que no se conviertan en emociones que generen unas cargas negativas que nos puedan ir generando sensaciones de malestar. También preguntémonos cómo cultivo el estar presente para el otro. ¿Qué tanto estoy presente? ¿Cuál es esa calidad de mi presencia cuando estoy cuidando al otro? Más allá de las acciones prácticas de ese cuidado. ¿Qué hago para de verdad soy consciente de que estoy presente para el otro? Y entonces lo mismo, también me debo preguntar qué lugar le doy a las emociones, sensaciones, pensamientos y dilemas de quien cuido, porque ese ser humano a quien cuido también tiene emociones, también siente, también piensa, también le surgen una cantidad de dilemas, de inquietudes, y yo le estoy dando lugar a eso, estoy reconociendo que ese ser humano que cuido también tiene emociones, sensaciones y que también las debo validar y también les debo dar su lugar. Y también debo preguntarme qué habilidades necesito fortalecer para poder cuidar. Normalmente quienes asumimos la labor de cuidar, en la mayoría de los casos, con mucha frecuencia, pues hemos venido adquiriendo práctica y ganando experiencia en nuestro día a día. Y pocas veces, hoy afortunadamente ya está siendo mucho más significativo el tema, se le está dando lugar y se está reconociendo que para cuidar es necesario fortalecer habilidades, es necesario que nos formemos y que podamos cada uno de nosotros
fortalecer esas herramientas para poder cuidar de la mejor manera. Porque muchas veces, y estoy seguro que muchos de ustedes quizá en algún momento lo han vivido, a pesar de que lo que nos mueve a cuidar es el amor, a veces cuidando con amor podemos hacer daño. Y es por eso necesario que podamos reflexionar y pensar en qué habilidades necesito fortalecer para llevar a cabo esa acción de cuidar. ¿Están tomando nota de esas preguntas que les voy a dejar de tarea para que puedan reflexionar? Espero que sí. Y ser Una cuidado. pregunta, ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? sí, quisiera que me explique la diferencia entre la ¿cómo era que me dijo usted? Dependencia. Interdependencia con la codependencia. Interdependencia es entender y comprender que todos los seres humanos dependemos unos de otros. Codependencia es cuando uno asume ya de manera errada que solo dependo de algo o de alguien. Y que si ese algo o ese alguien no está presente, algo va a fallar en mi vida, en mi existencia, en mi vida cotidiana. Esa es la Claro, diferencia. Es claro, pero muy, ahí señora, viene el problema que ahí viene lo del amor. ¿Hasta qué punto se puede dar ese amor sin caer en la codependencia? Y también la diferencia entre las emociones y los sentimientos, que también hay un hilo, ¿no? Que hay que diferenciar para poder encaminar. y es, Jimena, muchas gracias. Pues hay algo que es importante que no perdamos de vista. La compasión es un valor que surge desde el amor. El amor es una emoción. La emoción, junto con la tristeza, la rabia, el miedo y el asco, son respuestas fisiológicas. Nuestro cuerpo, fisiológicamente hablando, responde ante eh, distintas actores externos, responde con las emociones. Son una respuesta fisiológica. No las podemos controlar, simplemente afloran. Los sentimientos no son una respuesta fisiológica, están más conectados con lo que somos, la esencia como seres humanos, conectado con la espiritualidad, y esa es la gran diferencia que existe. Normalmente, y esos son temas que debaten muchas personas y muchos profesionales, hay quienes hablan de que no son 5 emociones, de que hay más, pero en realidad las que dan respuesta y que surgen desde lo fisiológico son estas 5. Los sentimientos se conectan con las emociones, pero no son una respuesta fisiológica. ¿Listo? Y esa pregunta que me hacía Jimena con respecto a cómo nosotros podemos desde el amor no llegar a caer en la codependencia, es una pregunta bien compleja, porque normalmente cuando nosotros asumimos el rol de cuidar, sucede en las dos vías. Quien cuidamos puede convertirse en depender por completo de la persona que le cuida, pero también sucede lo contrario. Quienes cuidamos a veces nos volvemos codependientes de la persona que cuidamos. Incluso he escuchado de Marley, muchas disculpa, personas, señora, ¿puedo hacer un apunte ahí con el tema de codependencia? claro que sí, Luna, ni más faltaba. Yo creo que la base para no caer en codependencia cuando cuidamos a otro es entender que como seres humanos tenemos limitaciones, primero, y segundo es entender que la codependencia también está relacionada con el cuidado de los otros cuando los otros no quieren o no necesitan ser cuidados. Y la codependencia también está relacionada con la necesidad de nosotros de llenar como un vacío emocional que tenemos. O sea, es una
es un tema más profundo que no tiene que ver solo con el cuidar a alguien que nos necesita, como es el caso de los adultos mayores, sino cuidar de todo el mundo, porque creo que debo cuidarlos para hacerlos a todos felices, entre comillas. Luna, muchísimas gracias por su aporte, en efecto, muy valioso. Y este compartir de la noche de hoy sería maravilloso si nos lleva precisamente a poder profundizar y analizar en estos interrogantes que pueden estar surgiendo en este momento. Para poder avanzar, entonces, continuamos con el ser cuidado. Ser cuidado implica reconocer también nuestras propias necesidades, nuestros propios dolores, así como el poder que tienen los vínculos y las relaciones en todo este tema. Su papel fundamental a la hora de sostener nuestro dolor y de dar respuesta a esas necesidades más profundas. Y sí que nos cuesta precisamente reconocer nuestras propias necesidades, porque muchas veces caemos en sentirnos autosuficientes y en no querer expresar que también hay necesidades, hay cosas de las que adolecemos y que no está mal y que también tenemos nuestros propios dolores. Y eso nos cuesta incluso a veces poderlo compartir con personas con quienes tenemos vínculos muy fuertes y muy cercanos. Y entonces aquí las reflexiones para ustedes son estas. ¿Quiénes hacen parte de mi círculo más íntimo? ¿Quiénes son esas personas que me rodean, que podrían formar parte de mi círculo íntimo de cuidado, con quien yo pudiera conversar en torno a mis necesidades y a mis dolores? ¿Cómo cultivo esas relaciones? ¿Qué hago para que esas relaciones y esos vínculos cada día se fortalezcan más? ¿Con quiénes puedo yo sostener esas conversaciones nutritivas? ¿Y qué espacios, situaciones y personas me proporcionan a mi bienestar? Normalmente nosotros siempre nos quedamos en ver lo que nos genera malestar. Eso es lo que más nos genera recordación, es lo que más rumiamos en nuestra mente, es lo que más tiempo del día le dedicamos, pero pocas veces y menos tiempo le dedicamos a esos espacios, situaciones y personas que nos proporcionan y que nos brindan bienestar, que nos hacen sentir bien. Entonces, ¿qué tanto estamos nosotros propiciando que esos espacios sean más cotidianos en nuestra vida diaria? Quiero también invitarlos y dejarles aquí este ejercicio para que también en algún momento en que ustedes se quieran regalar un tiempito para ustedes, para estar solos, para desconectarse un poquito de su vida cotidiana y de esa labor de cuidar, puedan hacer este ejercicio. Es un ejercicio conectado con la atención plena, con esta herramienta maravillosa del mindfulness, que todos quienes cuidamos deberíamos hacerlo con frecuencia, porque nos ayuda a conectar con el aquí y con el ahora de una manera diferente, y que puedan ustedes regalarse unos minutos para que con los ojos cerrados, en una posición cómoda, en un lugar que les genere bienestar, puedan ustedes repetir mentalmente o verbalmente también estas afirmaciones. Así como yo, pensando en esa persona que ustedes cuidan. Así como yo, esta persona está buscando armonía en su vida. Así como yo, esta persona quiere ser reconocida y superar retos. Así como yo, esta persona ha sentido dolor, frustración y soledad. Así como yo, esta persona tiene una historia que seguramente condiciona sus acciones y reacciones. Así como yo, esta persona desea ser amada y tenida en cuenta. Hacer este tipo de ejercicios nos conecta con esa humanidad compartida que les mencionaba, nos hace entender la realidad del otro, y muchas veces he escuchado también que nos invitan a hacer este ejercicio dándole un nombre propio y haciendo ese ejercicio pensando en una persona que de pronto, con la que no tenemos de pronto mucha afinidad,
ni mucha empatía, porque eso nos invita a reconocer que independientemente de la realidad, de los vínculos y de esa confianza y cercanía que podamos tener con el otro, pues eso no hace que se pierda de vista la humanidad compartida que siempre debe estar presente en nosotros. Ojalá lo hagan y que después podamos encontrarnos para que me cuenten cómo les pareció hacer este tipo de ejercicios. Perdón, Ferney, un segundito, levanté la Claro que mano. sí, María. Quería pedirte el favor si puedes devolverte la última diapositiva, la de cuidar, si eres tan amable. ¿La de cuidar o de cuidarse? Hacer cuidado. Hacer Disculpa, cuidado, es. la última. Sí. Un segundito, por favor. Claro que sí, María, con gusto. Listo. Listo, ya está bien, gracias. Con mucho gusto, María. Chodron dijo que la compasión no es una relación entre sanador y herido. Si lo traemos a esta conversación entre cuidador y cuidado, no, es una relación entre iguales. Y solo cuando conocemos bien nuestra propia oscuridad podremos estar presentes con la oscuridad de otros. La compasión se hace real cuando reconocemos nuestra humanidad común. Tengan siempre esa frase por ahí a la mano, para que nunca se nos olvide que solo cuando podremos reconocer nuestra propia oscuridad podremos estar presentes para la oscuridad de los demás. Y para cerrar, quisiera pedirle a alguien que pudiera ayudarnos leyendo este poema de Cora Coralina que se llama Estoy hecha de retazos y que me parece un cierre muy apropiado para este espacio donde con todo el amor del mundo he querido compartir con ustedes la mirada que nosotros queremos abordar desde el programa para conectarnos y resignificar de verdad el valor del cuidado con ese componente compasivo. ¿Alguien levantó la mano ya por aquí? ¿Quién es? Ariela puede ser. Ay, yo Adiela, lo quería claro que leer. sí, Buenas con todo gusto. noches, Adiela nos va a leer el poema de Cora Coralina, Estoy hecha de retazos. Está bien, gracias. Estoy hecha de retazos, pedacitos coloridos de cada vida que pasa por la mía y que voy cosiendo en el alma. No siempre son bonitos, ni siempre felices, pero me agregan y me hacen ser quien soy. En cada encuentro, en cada contacto, voy quedando mayor. En cada retazo, una vida, una lesión, un cariño, una nostalgia, que me hacen más persona, más humana, más completa. Y pienso que es así como la vida se hace, de pedazos, de otras gentes que se van convirtiendo en parte de la gente también. Y la mejor parte es que nunca estaremos listos ni finalizados. Listo, ya. Continúa, Adiela, es que se me queda aquí como frenado, pero continúa. Además que lo está haciendo maravillosamente bien, Adiela. Y bueno, espero la otra página. Sí, ya estoy aquí oprimiendo la tecla a ver si se despega. Creo que ya. Siempre habrá un retazo para añadir al alma. Por lo tanto, gracias a cada uno de ustedes que forman parte de mi vida y que me permiten engrandecer mi historia con los retazos dejados en mí. Que yo también pueda dejar pedacitos de mí por los caminos y que puedan ser parte de sus historias. Y que así, de retazo en retazo, podamos convertirnos un día en un inmenso bordado de nosotros.
Adiela, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Me he Gracias. conectado mucho con su lectura. Con este cierre maravilloso de Adiela, pues quiero nuevamente agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haberme regalado parte de su tiempo la noche de hoy, por escucharme, deseoso de que se puedan llevar reflexiones, que se puedan responder a estas preguntas que queríamos formularles la noche de hoy y que todo eso engrandezca y les brinde herramientas para poder continuar con esa maravillosa labor de cuidar desde el amor y desde la compasión. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Si tienen algún comentario, me encantaría poderlos escuchar. Para mí es muy gratificante y muy valioso el poder retroalimentarme de los comentarios que quieran ustedes hacer. Muchísimas gracias y les escucho. Buenas noches. Buenas noches, María. Sí, gracias. Quiero compartir que, bueno, yo soy hija de un paciente lamentablemente que ya partió. Aprovechar la ocasión que nuevamente tengo este encuentro con Fundación Quédate, con Ferney. Ustedes fueron de las primeras personas a través de las cuales tuve la oportunidad de aprender sobre el tema del cuidado. Un tema que me caló muchísimo fue precisamente el de la compasión. Y esto, o sea, me quedó, digamos, muy grabado y me animó a tomar la decisión de dedicar mi tiempo y, bueno, sacrificar muchas cosas que una persona me decía, no, no es un sacrificio. Porque siempre pensé, obviamente lo hice por amor, por valoración a la persona que, pues, igual o más de lo que yo lo pude haber amado fue él. No hay nadie más que pueda tener compasión por uno que un padre, digo yo. Él siempre estuvo ahí y él me dio la vida, me dio todo. Entonces, digamos que yo no dudé. O sea, no, realmente no me costó. Fue más tomar la decisión y hacerlo, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo con la definición que dio la primera persona, hoy en sus palabras, de que no solamente es como la expresión, quisiera añadir, del amor, eh, la entrega, y bueno, no sé qué otras cosas se puedan añadir ahí, desinteresada, que sale, o sea, la compasión es un sentimiento muy profundo realmente. Yo diría que es algo muy espiritual. Entonces, eso me movió a mí y no me arrepiento ni me arrepentiré de haberlo hecho. Disfruté momentos maravillosos en medio de lo que los médicos me han dicho de dedicarle a él. Eh, el último tiempo tenía un cuadro muy grave, además del Alzheimer, le quedaba poco tiempo de compartir con él, de tratar de darle lo mejor, de lo que le gustaba, de hacerlo sentir bien. En medio de lo que hice, que fue brindarle sus últimas atenciones médicas en casa, en su EPS. Siempre, pues digamos que cuando tú como familiar eres el cuidador, ese amor y tal vez esa compasión y esos sentimientos fluyen, ¿no? Entonces fue una Julieta, experiencia muchísimas increíble. gracias. Muchas gracias por Gracias. compartir tu experiencia. De esa experiencia yo creo que cada uno de los que estamos participando la vivimos porque estamos en el mundo del cuidado, que es algo que nace del corazón, pero como responsabilidad, como lo dijo Ferney en un momento, porque uno con el solo amor también puede hacer daño. Yo quiero invitarlos, aparte de darles las gracias a Ferney,
a que miremos como cuidadores todo lo que nos enseñó Ferney, que nos hizo sensibilizarnos del asunto y que pensemos que esto de Ciudad Cuidados Compasivas está no solamente aquí en Bogotá o en Colombia. Aquí en Colombia están en, ya iba a decir Fener que estamos, lo siento tan mío No también. estamos, Juan Carlos. Tiene que, Estamos en sí, Fusa, en Santa Marta, en Ibagué, bueno, en varias ciudades. Y también este proyecto de la fundación también está proyectado, no sé, Ferney, si ya está en otros países. O sea que en los países donde ustedes están, puede que también estén ya trabajando en esto. Entonces los invito a que participen en las actividades que hacen. Hacen encuentros semanales, comparten información, también hacen conferencias que nosotros compartimos para que ustedes participen. Entonces, estén pendientes. Esto es algo muy importante. Yo comencé a trabajar con la fundación ya hace unos años porque me enamoré del proyecto. Nosotros los cuidadores no solamente tenemos que estudiar cómo cuidar, sino la parte de la compasión y empezar con la compasión con nosotros mismos, con la persona que cuidamos, con nuestra familia, con el vecino. Muchas veces el vecino necesita una ayuda de nosotros o nosotros del vecino. No más un saludo en la mañana, en la tarde, una despedida, es un valor que todos valoramos. Ferney, nuevamente, pues para hacer, tú fuiste muy exacto en el tiempo, te lo agradezco. Ya todos tenemos que ir a descansar, los de Argentina ya van a ser las 11 de la noche. Entonces, mil y mil gracias. Ferney, un abrazo cuidador, excelente la presentación y invitarlos a que entonces dentro de 8 días nos volvemos a encontrar con otro tema y te voy a comprometer, Ferney, para que pronto podamos tener otra sesión para continuar en este tema. Todos los claro que sí. comentarios que vimos esto está mucho por hacer. Entonces, Ferney, tú sabes que esta es tu casa y te voy a molestar para que programemos una nueva charla. Por supuesto que sí, con todo el gusto. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Que descansen, que tengan una maravillosa noche y recuerden siempre abrazarse con compasión, mirarse con compasión y mirar a los demás con compasión. Muchísimas gracias, Juan Carlos, a la Red Latinoamericana de Cuidadores y para todos ustedes, como lo dice Juan Carlos, un abrazo cuidador desde Bogotá. Ferney, muchas gracias.